Y que hoy vamos a la parte 33, la tercera parte de la elección. Vamos a ir rapidito, que está ahí, voy a ir más material. Continuamos en esta sección viendo los textos en donde aparece el verbo escoger y elegir. Y la palabra elección. A ver si prueban la elección para salvación o perdición desde antes de la fundación del mundo. Y nos habíamos quedado en Romanos 8:33. ¿Ok? Allí paramos que hoy volveremos a pasarle por encima a Romanos, ese pasaje de Romanos 8. Pero hoy vamos a ver Romanos capítulo 9. Y tienen sus Biblias, la ponen ahí al ladito, la abren en Romanos 9. Y pongan sus highlighters, ¿verdad? Que pongan en amarillito o en rojo las cosas interesantes que voy a estar señalando. Porque acuérdense, la idea es ver si estos textos prueban la elección incondicional. ¿Okay? En Romanos 9:11, uno de los pasajes favoritos dentro del capítulo 9, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama a Dios. Los que necesitan la predestinación utilizan este verso como uno de los principales para probar que la elección es incondicional, la cual, según su definición, no depende de acción o mérito alguno por parte de la criatura para que Dios lo salvara o lo condenara. Como dice aquí, la lógica es la siguiente, es como sigue. Como Dios eligió a Isaac sobre Ismael para que Isaac fuera el heredero de la promesa, y como ahí dice que escogió a Jacob sobre Esaú, y que no dependió de que hubieran hecho algo para ganar o perder la elección, y como ahí dice que la elección fue hecha para que se cumpliese el propósito, por lo tanto, como el propósito de Dios no fue salvar a todos, para que su propósito en salvar a uno y condenar a otros permaneciese, eligió a quienes iba a salvar y a quienes iba a condenar para asegurarse su propósito. Se dejó la cita, ¿verdad? O sea, esa es la lógica, esa es la forma en que los de la predestinéutica interpretan no solo este verso, ¿verdad?, sino todo el capítulo 9. Y por la misma lógica es que ellos utilizan el capítulo 9 para probar la predestinación incondicional, la elección incondicional, la condenación incondicional, el decreto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo lo mezclan, ¿ok? Soberanía, todo eso, ellos van a utilizar el capítulo 9 y raras veces en el debate incluyen el 10 y el 11. ¿Okay? Así que eso es como ellos utilizan este pasaje, ¿verdad? Como ahí dice, que para que no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Ok, chévere, pues mira, lo ve, ahí lo dice, no depende del ser humano, la criatura no tiene que hacer nada para su salvación. Dios es el que viene y escogió desde antes de la fundación del mundo quién se va a salvar y quién se va a perder. Okay. El problema es establecer, ¿okay? El problema es establecer que se está hablando de salvación. Estamos en el capítulo 9 de Romanos, abran sus Biblias en Romanos 9, Romanos capítulo 9, ¿okay? Y estamos en el verso 11 específicamente. El problema es establecer que se está hablando de salvación. Cuando vemos el contexto inmediato, vemos que está explicando por qué no todos los que descienden de Abraham son contados como descendientes. Leemos ahí en Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, Romanos 9 del 6 al 10, entonces viene ese texto 11.
pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ven ahora el contexto desde el 6 hasta el 11. O sea, Dios eligió a Isaac sobre Ismael porque ya tenía un propósito y no era un misterio escondido en la mente de Dios. Fue la promesa hecha a Abraham que un hijo suyo y de Sara le iba a heredar. Luego pone de ejemplo a Jacob sobre Esaú dentro del mismo contexto. ¿Quién heredaba la promesa? Eso es lo que Pablo está explicando. ¿Cómo es que viene la promesa de Dios? ¿Ve? Pues entonces Dios, según su propósito, para cumplir esa promesa, ese es el propósito de Dios expresado, revelado en la Escritura, pues sencillamente, pues mira, pone esa situación. De eso es lo que él está hablando, ¿ok? No está hablando de quién se salva o quién se pierde, ¿ok? Los que utilizan este capítulo para probar la elección incondicional, luego te señalan el verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, insinuando que Dios eligió la salvación de Jacob y la perdición de Esaú. De lo que está hablando es de que el mayor servirá al menor, en el verso 12. Entonces, luego vienen y te señalan el 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, te dicen ellos. En ninguna manera. Con esto refuerzan que no hay ninguna injusticia en Dios por salvar a uno y condenar a otros, que es la objeción principal a la idea de que Dios escogió arbitrariamente quién se salva y quién se condena. Y luego te señalan el 15 y el 16. Lean conmigo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Con estos textos prueban que haber elegido a unos para salvación y a otros no fue un acto de misericordia y compasión de Dios, y por lo tanto no depende de acción o mérito de ninguno. Así que leyendo el contexto inmediato, vemos que es bien difícil establecer que se está hablando de salvación. Cuando vemos todo el contexto de la carta del capítulo 1, podemos confirmar si la elección mencionada en el capítulo 9 es elección para salvación. Ya vimos el contexto antes y después de ese verso 11 con el que empecé. No está hablando de salvación. Está hablando de una elección para cumplir un propósito, cumplir una promesa en particular. ¿Okay? ¿Qué ocurre allí? Ok, aparentemente está todo bien. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? O sea que en contexto inmediato, que es los versos antes, los versos inmediatamente después, no están hablando de salvación. Están hablando de la elección, cómo Dios elige para cumplir su propósito. Entonces, si vamos al capítulo 1 de Romanos, Pablo está explicando por qué los judíos no se están salvando, habiendo sido electos, que es lo que dice en el 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ese es el issue que Pablo va a atender. Pablo se desvía de toda la disertación que viene haciendo desde el capítulo 1 de que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, para explicar por qué el que los judíos no se estén salvando no significa que la palabra de Dios haya fallado. Ese es el tema principal. O sea, ¿por qué se rompe la narrativa, la línea que él viene trayendo desde el capítulo 1, que viene demostrando cómo Dios salva? Viene explicando los alcances de la condenación. ¿Y por qué Dios viene salvando? Y va explicando que no es por las obras de la ley, sino que es por la fe. Y va poniendo distintos ejemplos, y va construyendo el argumento,
Y entonces en capítulo 8 llega al máximo, está hablando de cómo la vida en el Espíritu nos ayuda a vencer la vida en el mal. Y empieza a hablar de la predestinación para ser conforme a la imagen de Jesucristo y todos los beneficios. Y de momento él se detiene, interrumpe esa línea para tratar este tema. ¿Por qué los judíos no se están salvando? ¿Ok? Eso es lo que él va a tratar. Es el verso 6. ¿Ok? Entonces, ¿por qué si el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree? Y los judíos, que tienen un llamamiento tan tremendo, pues no se están salvando. ¿Ok? Y por eso es que él cambia la línea que viene trayendo desde el capítulo 1. ¿Okay? El tema del capítulo 9 no es establecer que la salvación es por decreto, porque Pablo viene diciendo en todo momento que es por la fe en Jesucristo. Así que va a ocurrir la salvación. ¿Okay? Entonces, pues, él no va a venir en el momento a decir, pero también además de la fe está el decreto. Está la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo para salvar. No, él va a explicar esto cuidadosamente y dice así: como alguien elegido para recibir la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los patriarcas y por quienes vino Cristo. ¿Ok? ¿Cómo es que esos, ¿verdad? Por quienes vino Cristo y que en el 11:29 dice que tienen un llamamiento irrevocable? ¿Cómo es posible? Dice en el verso, en el 9:31, buscando en sus Biblias, no alcanzaron la justicia. Ese es el asunto que se está tratando en el capítulo 9. Si los judíos fueron elegidos para recibir toda esta lista de cosas en el verso 4 y verso 5 de Romanos capítulo 9, ¿y cómo es que teniendo un llamamiento irrevocable no alcanzaron la justicia? Ese es el problema que Pablo está estableciendo aquí. Después que viene hablando por toda la carta, cómo judíos y gentiles se van a salvar por la fe en Jesucristo. El tema no es por qué algunos gentiles que están escuchando el evangelio no se están salvando. Eso se discutió ya en el principio de la carta. No se salvan si no creen. Pablo va a utilizar lo que dejó establecido en el capítulo 3, vayan al capítulo 3, de que a pesar de que no hay ninguno bueno ni que busque a Dios, Pablo va a utilizar lo que dejó establecido en el capítulo 3, de que a pesar de que no hay ninguno bueno ni que busque a Dios, y a pesar de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, verso 3 del 10 al 23, que también lo utilizan los de la predestinación para establecer la... parece que hay vacas sueltas por ahí, están espantándolo. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Pablo, en el capítulo 3 del 10 al 23, cuando habla de que no hay ninguno bueno, no hay quien, todos están destituidos de la gloria de Dios, todo eso pasa del capítulo 3. Lo utilizan los de la predestináutica para hablar de en inglés el tulip, la depravación total del hombre, ¿verdad? Que el hombre es incapaz de creer, de salvarse, de desear a Dios, de recibir la gracia de Dios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues allí en el capítulo dice que no hay ninguno bueno ni que busque a Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pues ahí dice, Dios justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, al final en el verso 30. Pablo dejó establecido que una condición de pecado universal no impide que la salvación alcance al que cree. De la misma manera va a explicar en el capítulo 9 cómo una condición de elección irrevocable no impide que se pierda el que no cree. ¿Ok? Eso es lo que yo acabo de decirle. Es un método rabínico, judío, un hebraísmo, donde los maestros judíos usaban contrastes para enseñar un punto. ¿Okay? Por eso usted ve que en los proverbios te habla de justo y te habla de limpio, contraste.
¿Okay? Te habla del sabio, te habla del necio. Pues Pablo está hablando desde el capítulo 3 como el pecado universal, el pecado que alcanzó a todos los hombres, los condenó a todos. Cómo esa condición universal no impide que alguien que cree salga de ese estado total. Pues de la misma manera ahora en el capítulo 9, Pablo va a utilizar una condición de elección irrevocable, total para Israel. Y cómo esa totalidad de ese llamamiento irrevocable no impide que el que no crea se pierda. Esos son los dos contrastes que él está haciendo. Precisamente porque alguien cree que la salvación de algunos está predeterminada por la elección, es que alguien al ver que esos elegidos no se están salvando, levanta la pregunta o llega a la conclusión de que la palabra está fallando. Y por eso el verso 6 del capítulo 9 dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, es lo que está diciendo, es lo que Pablo va a aclarar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si alguien cree que por haber sido elegidos los judíos como nación, ya está garantizada su salvación, ¿entiendes? Pues entonces va a decir, pues espérate, pero entonces si no están fallando, quiere decir que falló la palabra de Dios, falló la promesa de Dios, falló la elección de Dios. ¿Por qué? Porque ya hay una predisposición a creer, se da por sentado que la elección era para salvación. No, ese error lo tenían algunos judíos, ¿ok? Y por eso resistían el evangelio, resistían el cristianismo, resistían al Mesías. Pues mire, ese mismo prejuicio lo tienen los de la predestinación, los calvinistas en el siglo XXI, que creen que la elección es la que salva. No, eso no dice la Biblia en ninguna parte. ¿Ok? No lo dice. Es como, por ejemplo, los fariseos creían que la ley salvaba, pues los legalistas del siglo XXI creen que obedecer el mandamiento es lo que salva. No, eso no era la función de la ley nunca, en ningún sitio la ley dice que salvaba. No. Y los legalistas hoy en día creen que por obedecer un mandamiento es que la gente se salva. No. Y como yo siempre he dicho, es exclusivo de Pedrito, un pedrismo de esto, ¿entiendes? La diferencia entre la ley y la gracia es que en la ley se obedece a un mandamiento, en la gracia obedecemos a una persona. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Pablo va a aclarar en el capítulo 9. Este argumento de que si la elección salva o no a los judíos, Pablo lo dejó en el aire en el capítulo 3, verso 3, el verso del 1 al 3. Vayan al capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Ok? Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Esa pregunta, ¿cómo es que si esta gente han sido elegidos para recibir, ¿de qué les sirve entonces? ¿Entiendes? Si no se van a salvar por eso. Espérate. Primero sí, eso sirve porque primero tienen la palabra de Dios. Tienen expuesto el plan de Dios. Pero entonces aquí Pablo deja establecido que ser judío tiene ventaja. Pero esa ventaja no impide que sean incrédulos ni anula la fidelidad de Dios, que en este caso es la elección de los judíos. El que un judío no crea y se pierda no quiere decir que Dios incumplió la promesa o que Dios canceló la elección que tiene sobre los judíos. No, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Pero también da por sentado que la ventaja no impide que sean incrédulos. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Que es lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Da por sentado que la ventaja no impide que sean incrédulos. Y por otro lado, deja claro que la ventaja no tiene que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque en el verso 28 de ese capítulo 3, si me están siguiendo, dice,
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea que ese hecho de que se salvan los judíos por ser judíos, ya él lo venía tratando desde el capítulo 3. Y adelante picó y dijo, no. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, punto. Y va a continuar desarrollando eso, no se me salgan, dice él. Seguimos. El 4 va a hablar de cómo Abraham fue justificado por la fe sin las obras de la ley. En el 5 vuelve y habla, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero y entonces la ley, no, la ley tenía un propósito, pero no era salvarte. La ley tenía el propósito de ¿qué? De llevarte a ver tu necesidad de salvación. ¿Ok? Y entonces, una vez tú eres justificado por la ley, entonces viene la obra del Espíritu Santo. Hacer lo que la ley nunca pudo hacer, y eso es todo el capítulo 8. Esas bendiciones. Y termina hablando de cómo Dios ahora expande y revela todo lo que Dios va a hacer con esos justificados. ¿Ok? ¿Qué fue lo que Dios planeó desde antes? ¿Ok? Entonces, pero, por si acaso algún judío al ver que tiene ventaja y su incredulidad no anula la fidelidad de Dios, pero ante el hecho de que no todos los judíos se están salvando, y llega a la conclusión ese judío de que la palabra ha fallado, es que Pablo trae el tema otra vez en el capítulo 9. Pablo va a ampliar su explicación de la ventaja, el compromiso de Dios con esa ventaja, pero también porque esa ventaja no altera los términos de la salvación para los judíos, que son los mismos términos que para los gentiles. Pablo explica que la palabra no es que ha fallado, es que la palabra que le da la elección con sus promesas a la nación no garantiza la salvación en Cristo aparte o de una manera distinta de la que le provee a los gentiles. La palabra no ha fallado por no salvarlos, porque la palabra nunca dijo que se salvarían por ser judíos. ¿Ok? Claro, todo el movimiento mesiánico es una cáscara. Es una cáscara. Se puede reventar cualquiera con el mesianismo. ¿Entiendes? O sea, tú puedes tocar el chofar porque te gusta el sonido del chofar. ¿Ok? Nunca yo me he puesto a que hayan todo tipo de instrumentos en la iglesia. Así que tú puedes traer el chofar y tocarlo. No me lo toques al lado porque puedes ver la ira de Dios caer sobre tu vida. ¿Ok? Ahora, tócalo por allá bien lejos de mí. Pero vamos a poner que trajiste el chofar. Ahora, si tú crees que el Espíritu Santo te va a mover más porque tú tocaste el chofar, pues ahí tienes un problema. Porque el Espíritu Santo no se mueve por ningún instrumento hebreo en particular que se traiga al culto. El Espíritu Santo no se va a mover más porque tú leas la Biblia en hebreo. El Espíritu Santo no se está moviendo más fuerte porque alguien está hablando lenguas hebreas. ¿Ok? O porque alguien sabe hebreo y dirige el culto, pues ese culto va a quedar más ungido. No. El Espíritu Santo no se va a mover más en una reunión porque hayan danzas judías y hayan símbolos judíos y haya incienso judío. Además, pueden traerle el arca del pacto si la encuentran al culto. Y eso no significa que el Espíritu Santo se va a mover más. Porque el Espíritu Santo no responde a nada de eso. ¿Okay? El Espíritu Santo se lo da Dios a los que le obedecen. Estuvimos viendo el exégesis en la primera parte, en la parte 31. Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Okay? Y segundo, el Espíritu Santo se manifiesta donde se está adorando a Cristo. ¿Por qué? Porque el ministerio del Espíritu Santo es revelar a Cristo. ¿Ok? ¿Está claro eso? Y hay otros textos más en la Biblia que te van a enseñar cuál es la función del Espíritu Santo en la comunión de los santos. ¿Ok? Así que el problema de los hermanos mesiánicos, que ellos creen que van a llegar más directo a Dios, se montaron en la guagua, cogieron el carril expreso para llegar a Dios, son más espirituales que los que no practican las cosas hebreas. Básicamente cogen el mismo airecito que tienen muchos calvinistas. ¿Ok?
que se creen que ellos tienen una educación teológica más profunda, más preparada, y los que no son calvinistas, no son reformados, pues son unos bárbaros, son unos salvajes, son unos cafres, teológicamente hablando, y no tienen nada que aportar al desarrollo del pensamiento cristiano. Bueno, allá ellos, suerte con eso, ¿ok? Pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dijo Pablo, 1 Corintios 4:20, creo que es. Veamos los textos desde el 9:1 al 9:16 ahora. Vamos a volverlos a ver ahora con todo lo que le he dicho. Capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, en mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, no eran, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es el verso del 1 al 5. ¿De quién está hablando? De los parientes según la carne. No está hablando de nosotros, la iglesia, como lo ha venido haciendo en toda la carta. Tampoco está hablando de los gentiles, ni de los que se salvan, ni de los que se pierden. Lo otro que hay que mencionar es que entre las ventajas mencionadas ahí, no se menciona la salvación. Alguien refutará diciendo que la adopción es la salvación. No, ya vimos en el 8:23 que la adopción no es la salvación. Es algo en el futuro de lo cual nosotros vamos a participar. Y eso es distinto a ser hijos. Somos hijos y por tener el espíritu de adopción, podemos decir Abba Padre, Romanos 8:15. Entonces viene el 6. No que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no ha fallado, es que le están atribuyendo un significado distinto. Y pasa a aclarar, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Viene del verso 6b hasta el 12. Para empezar, la descendencia por la carne no tiene que ver nada con participar de la promesa. Eso es lo primero que Pablo está estableciendo ahí. Hay que ser descendiente del hijo prometido. Segundo, tienes que haber sido elegido para ser parte del propósito, y esa elección no depende de ti ni de lo que haga, depende de Dios. Aquí, los de la predestinéutica ven elección para salvación, pero lo único que hay que ver en esta elección es la elección de Israel para cumplir la promesa hecha a Abraham. ¿Okay? En Génesis 12:3, Dios le prometió a Abraham, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ese es el de la elección que se está hablando ahí. ¿Cómo se iba a cumplir la promesa hecha a Abraham? La elección no es para salvarlos, sino para traer la bendición a todas las familias de la tierra a través de ellos. De ahí que Pablo dice en el 5, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Por ahí es que viene la línea de Pablo. El mayor servirá al menor. Esa es la elección, que el mayor va a servir al menor. No tiene que ver con salvación. La salvación no viene por ser judíos. Por lo tanto, la elección para ser judío no es elección para salvación. Como está escrito, continúa Pablo. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Verso 13. Espero que me estén siguiendo en sus Biblias. Aquí tenemos que aclarar que tampoco habla de salvación. Este texto es de Malaquías, siglos después. Por lo tanto, no podemos asumir que porque Dios los eligió para que el mayor sirviera al menor desde el vientre, signifique
que Dios amó a uno y aborreció al otro desde el vientre. Es después de siglos en donde Esaú hizo todo el daño posible a los israelitas, que Dios dice, lo aborrecí. Lo eligió para que sirviera a su hermano menor desde el vientre y lo aborreció por todo el daño hecho después de nacer. ¿Qué pues diremos? Continúa Pablo. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Verso 14 al 16. Pablo cuestiona, ¿hay injusticia en este tipo de elección? No. Dios elige para un propósito como quiere. ¿Está hablando de elegir a alguien para salvarlo o condenarlo? No. Está hablando de que tener misericordia y compadecerse es sinónimo de salvar o condenar. No. En el 11:32, 2 capítulos más adelante, leemos, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por lo tanto, la misericordia que está hablando aquí en el 14 al 16 no significa salvación, pues no todos se salvan. Cuando ese texto aparece en Éxodo 33:19 es cuando Moisés pide a Dios ver su gloria. Y Dios le dice que hará pasar todo su bien delante de Moisés y le dice esas palabras y ahí tampoco tiene que ver con la salvación. ¿Ok? Cuando dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia, que yo tendré misericordia. ¿Ok? No está hablando de salvación. Ya en el capítulo anterior, Éxodo 32, Dios le había dicho que al que pecare, a ese raería del libro de la vida. Si misericordia tuviera que ver con salvación, está sujeto al contexto de esa ocasión, cuando Dios dijo que iba a destruir a todo el pueblo y Moisés intercedió y Dios no destruyó a todo el pueblo. Misericordia es cuando Dios no da el castigo que se merece y da el perdón que no se merece. Eso es misericordia. Misericordia no significa salvación en todos los textos. Y eso no es lo mismo que salvación, depende del contexto. En Romanos 11:32, si tienen sus Biblias ahí, misericordia no es salvación, pues ningún desobediente se salva. En especial los que desobedecen al Evangelio, como denuncia en el 10:16, cuando dice, mas no todos obedecieron. O sea que Romanos 11:32, cuando dice que Él sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, rápido los calvinistas dicen, lo ve, mira, Él eligió desde antes de la fundación del mundo los que se iban a perder, los que se iban a condenar. No, porque es que ningún desobediente se salva. Por lo tanto, si Dios lo sujetó a todos en desobediencia, no fue para salvar a nadie. Porque en ningún lugar de la Biblia tú vas a ver que un desobediente se salva. No lo vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia. ¿Entiendes? Si Dios lo sujetó en desobediencia, ¿fue para qué? Para tener misericordia de todos. Ah, entonces ¿salvó a todos? No. Ah, pues misericordia no significa salvación en ese texto. Punto. Ok. Luego pasa Pablo a traer el ejemplo del endurecimiento de Faraón para ampliar el propósito que Dios puede tener para elegirlo a alguien. Y tampoco incluye la salvación de Faraón, como tampoco incluye la salvación o condenación de los judíos con su endurecimiento. Porque él va a hablar del endurecimiento allá. Y no es una condición irrevocable e irreversible cuando habla del endurecimiento en el capítulo 11. ¿Qué dice aquí Romanos 9:17? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Lo primero que yo me pregunto es, ¿qué tiene que ver que Dios haya levantado a Faraón para mostrar su poder y anunciar su nombre por toda la tierra con que Dios predestinó los que se van a salvar y los que se van a perder? Nada. Pero vamos a seguir. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Verso 18. O sea, ya les dije que misericordia no es salvación. El que usa este texto para probar la elección incondicional para salvación o perdición dice, ahí está. Dios muestra su misericordia a sus escogidos para salvarlos y a los que no quiere salvar los endurece. El problema es que el que Dios haya levantado a Faraón para mostrar su poder y anunciar su nombre
no tiene que ver nada con la salvación de Faraón. Pero continuamos con el 19 al 24. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Todo esto son varias preguntas que está haciendo Pablo aquí. Cuando examinamos el 19, mírenlo, vemos que presenta un cuestionamiento, no de él, no de Pablo, sino de alguien que pregunta, ¿por qué Dios inculpa si nadie puede resistir su voluntad? La respuesta, como ya dije, no incluye la salvación, sino ¿por qué Dios escoge para destruir a unos y a otros no? Ese es el hecho. En el ejemplo de Faraón, Pablo contesta que uno no se cuestiona por qué Dios hace a unos para honrarse y a otros no. El argumento no es por qué Dios formó a unos para salvarlos y a otros para condenarlos. Ese no es el argumento. No. Es por qué formó a unos para él glorificarse con la destrucción de esos y glorificarse con la misericordia de los que no destruye. Eso es de lo que está hablando Pablo ahí. Cuando habla de vasos de honra y de deshonra, no está hablando de honrarlos y deshonrarlos según lo que Dios está haciendo en cada uno para glorificarse. ¿Cómo yo lo sé? Porque cambia de hablar de vasos de honra y deshonra a vasos de ira y vasos de misericordia. El 22 dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vemos que sigue el argumento no de salvación, sino de que para mostrar su ira y hacer notorio su poder, que se me parece mucho al verso 17. He levantado para mostrar en ti mi poder y que mi nombre se anunciado por toda la tierra. Es la misma línea de pensamiento. Para mostrar en ti mi poder y que mi nombre se anunciado por toda la tierra. Pues para eso él hizo vasos de ira preparados para destrucción. Entonces en el 23 sigue, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, entonces propaganda de Dios, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y aquí sigue usando el argumento no de salvación, sino de que para glorificarse preparó vasos de misericordia. Los que necesitan la predestinación inmediatamente señalan que los preparó de antemano. Mira, él lo dice que fue de antemano. O sea, que está hablando de la elección incondicional de antes de la fundación del mundo, para probar que los eligió para salvarlo. Y señalan el 24, que dice, aquí es que se ponen las botas, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Lo ve que está hablando de la salvación de nosotros desde antes de la fundación del mundo? Y con estos dos últimos textos cierran su argumento de que el pasaje entero prueba la elección incondicional para salvación, para condenación. ¿Por qué me cuestiono que no está hablando de elección incondicional? Por la frase a los cuales también ha llamado. Si no existiera esa frase ni el resto del capítulo anterior al verso 17, parecería que tuvieran un argumento incuestionable. ¿Por qué es cuestionable? Que todo este pasaje no habla, el capítulo no habla de salvación. Si recuerdan el análisis que hice del capítulo 8, versos del 28 al 30 en la parte 12, el que llamara después de predestinar, descarta que predestinara individuos. Predestinó condiciones, premios, herencia. Voy a transcribir el párrafo desde allá. Y los predestinó para luego llamarlos. Fíjense, voy a explicar ahora por qué la frase a los cuales también ha llamado descarta que el pasaje esté hablando de salvación.
a pesar de que ahora nos incluyen a nosotros que nos salvamos. Okay. ¿Por qué los llamó? Vayan a Romanos 8, verso 30. Los predestinó para luego llamarlos. ¿Por qué los llamó después de predestinarlos y no antes? Primero, porque los llamó después de predestinarlos. Primero, porque hizo seres libres para que le amaran. Sin libertad del amor no existe, pues amor obligado no es amor. Y el verso 28 habla de que si alguno ama a Dios, ¿verdad? Los que están a toda obra para bien, aquellos que aman a Dios, llamados conforme a su propósito. Sin libertad del amor no existe, pues amor obligado no es amor. Por lo menos en mi mente caída no cabe tal cosa como amor obligado. A lo mejor en la mente de los que necesitan la predestinación cabe llamar amor a un sentimiento robótico programado por Dios en la mente de sus escogidos. Segundo, porque no predestinó individuos sino condiciones. ¿Ven? Requisitos. Llama después a los que quieran cumplir con los requisitos. O sea, lo que Dios predestinó es que los salvos serán hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Él no predestinó que se iban a salvar, eso no lo dice ahí. Él predestinó que iban a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Uno de los beneficios que van a obtener en el futuro, junto con la adopción, los salvos. Pero entonces, después que los predestinó para eso, entonces los llamó, a los que predestinó los llamó. Y estoy explicando por qué los llamó y no los predestinó. ¿Por qué los llama después de predestinarlos? ¿Okay? Tercero, ¿por qué los llamó y no los escogió o los salvó de antemano según el modelo de la predestinación? Llamar es el verbo kaleo, Strong's 2564. Y es llamar, poner un título o nombre, designar una categoría, invitar, convidar, etc. Pero no obliga o destina al llamado. Y no depende tan siquiera de la participación de la persona u objeto llamado, como en los convidados en la parábola de la boda y en la cena. ¿Ok? O como en el caso de los Gálatas. En Gálatas 1.6, Gálatas 5.8. Pablo acusa a los Gálatas que se volvieron de su llamado. ¿Ok? O el caso de Israel, que habiendo sido elegido y teniendo un llamamiento irrevocable, Romanos 11.29, solo el remanente será salvo. Si todos fueron llamados, ¿cómo es que un remanente nada más se va a salvar? ¿Por qué? Porque el llamamiento no destina, por eso. ¿Ok? Y en Romanos 9.27 dice, solo el remanente será salvo. Y en 11.31 dice, y no han alcanzado la justicia. O sea que el llamamiento no destina. Cuando tú preparas algo para alguien y lo llamas para que participe o lo reciba o lo acepte, tú no lo secuestras. Esperas que responda. Fíjate que predeterminó, pero no prellamó, no prejustificó y no preglorificó. Todas las cosas mencionadas ahí en el pasaje del 28 al 30. ¿Por qué? Porque como ya he explicado, él no creó los acontecimientos de antemano. Él no creó el futuro. Él determinó de antemano las condiciones para reconciliar al mundo con él y predeterminó los requisitos y mecanismos para los que respondieran. No creó ninguno de los eventos y mucho menos eligió individuos. Si no, ese verso 30 hubiera dicho a los que predestinó, los salvó. Y de hecho, la palabra salvación no aparece en todo el capítulo 8. Volviendo a Romanos 9, 23 y 24, ¿verdad? ¿Qué dice? Romanos 9, 23 y 24, ¿qué nos dice? Vamos para atrás. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, o sea, nos preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. No está hablando de los salvos, está hablando de los vasos que preparó de antemano para mostrar su gloria, vasos de misericordia. Pues volviendo a ese 23-24,
cuando leemos que nos incluye en los vasos de misericordia, que preparó de antemano para gloria, no para salvarnos, sino para mostrarle a nosotros las riquezas de su gloria, podemos concluir que de antemano Él preparó mostrar las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia, que no son vasos de misericordia porque los escogió para salvarlo, sino porque decidió que los que respondieran el llamado serían incluidos en los vasos de misericordia. De la misma manera que en Romanos 8 vemos que predestinó condiciones y luego llama, aquí en Romanos 9 vemos que Dios, para mostrar su gloria, incluyó en los vasos de misericordia a los que respondieran el llamado. ¿Ven? Repasando, Faraón no fue levantado para salvarse o perderse. ¿Ven? No es el tema. Dios quiere mostrarle en Faraón su poder y anunciar su nombre. Dios tiene misericordia de quien quiere y a quien quiere endurecer, le endurece. ¿Para salvar a Faraón? No. ¿Pudo haber tenido misericordia de Faraón? Sí. Si Faraón hubiera querido, pero Faraón ya había escogido endurecerse antes de que Dios lo endureciera. Dice en Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ahí dice que Dios endurecerá después de las señales. ¿Ok? O sea, tú vas a hacer todas las maravillas y yo endureceré después de eso para que no deje ir al pueblo. Sigue en el 7:3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Aquí dice que lo va a endurecer, pero es después de haber hablado a Faraón. ¿Ok? ¿Por qué? Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. 7:2. O sea, el 7:3 viene después. O sea, primero Faraón va a escuchar todas las palabras que le van a decir. Primero Faraón va a ver todas las maravillas, todas las señales. Entonces, después yo lo voy a endurecer. Pero entonces, ¿qué pasa? Sigue la narración y luego vemos a Faraón endurecerse en Éxodo 7:13, Éxodo 7:22, Éxodo 8:15, 19 y 32. En estos versos leemos que Faraón se endureció, como había dicho Dios, y los que usan predestináutica, leer que lo que Dios dijo fue yo endureceré, significa que no fue Faraón quien se endureció, sino que Dios lo endureció en todas las ocasiones. Aunque el texto dice que él se endureció solito. ¿Okay? Y Dios lo endurece después. Pero los de la predestináutica, que ven que Dios endureció a Faraón todo el tiempo, se olvidan que quien escribió fue Moisés mucho después de los sucesos. Y Moisés sabía el orden y las causas de lo que había pasado. Siendo tan detallista en todo lo que escribió, ¿cómo cometió el error de escribir que Faraón se endureció si sabía que Dios lo endureció? Lo curioso es que no hizo nada por enmendarle ese error al escribir que Faraón se endureció en esos 5 versos. 1, 2, 3, 4, 5 veces Faraón se endureció. Pues mira, Moisés no hizo nada por cogerle ese error, si fue un error que al escribir que Faraón se endureció por él mismo. En Éxodo 13:15, vuelve y repite Moisés el error entre comillas. Dice 13:15, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Moisés no solo no corrigió el error, sino que mandó que así se enseñara para siempre en Israel. ¿Okay? Leí el verso 15, miren lo que dice el 14 antes. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre.
¿Entiendes? Y mire el error que te voy a enseñar por todas las generaciones. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir. O sea, ese error de que Faraón se endureció, había que enseñárselo a toda la descendencia de Israel por las generaciones. Pero no fue un error lo que Moisés escribió. El error, si alguno, es que Dios no le dijo a Moisés que siglos más tarde los calvinistas no iban a encontrar en sus escritos. Y que después Pablo iba a citar evidencia de la elección incondicional. Ese fue el error. Que los calvinistas no iban a encontrar ni los escritos de Moisés ni los escritos de Pablo evidencia para la elección incondicional delante de la fundación del mundo. Ese fue el error. Si Moisés mejor que nadie sabía que nada ocurre fuera del control de Dios, nunca debió haber usado el verbo endurecer como una acción de Faraón. Volviendo a Romanos, Dios escogió glorificarse en Faraón. ¿Para salvarlo o condenarlo? No. Dios en su justicia e integridad decide castigar al impío. Porque eso glorifica a Dios. Eso sí glorifica a Dios. ¿Ok? Así que ahí lo dejamos por hoy. Espero que se hayan entretenido conmigo aquí. Gracias por permitirme enseñarles desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares. Así que recuerden, gracias a los hermanos que siempre envían su ayuda, los que deseen bendecirme, apoyarme, donarme, pues ya saben, HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. ¿Ok? Pero si no quieres ir tan largo, pues mi cuenta de PayPal es pedro_hipólito con h @hotmail.com.